Hermanos, bendiciones en esta mañana. Gracias a Dios porque una vez más nos permite acercarnos a este lugar, traer un mensaje. Gracias porque solamente por la misericordia de Dios estamos aquí nuevamente. Reconocemos las maravillas que Él hace en nuestras vidas, en nuestras familias. Está al pendiente de su familia y eso es una maravilla. Es una maravilla estar convencidos del Padre que tenemos, del Dios que tenemos. Y eso nos hace tener una confianza a pesar de la situación que estamos viviendo, que es difícil para muchas personas, de dolor, para muchas personas complicado, pero tenemos un Dios todopoderoso. Nunca pierda esa verdad de su mente, que no se le vaya, porque el día que suceda va a perder toda la estabilidad en todas las cosas de su vida. Estamos en épocas decembrinas, en épocas en las cuales tal vez usted ha escuchado ya muchos temas navideños, son temas propios de estas temporadas. Cuando nosotros estamos viendo los evangelios, nosotros estamos viendo el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas. Casi siempre nos dan mucho material para predicar en estas fechas, todo relacionado con el nacimiento de nuestro Salvador. Pocas veces tomamos en cuenta a Marcos y al apóstol Juan. Hoy vamos a tomar en cuenta algunas notas del apóstol Juan que son tan actuales, nos hacen vivir al día y nos aporta sobre todo el conocimiento pleno del propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Vamos a ver en el Evangelio según San Juan capítulo 1, es un poquito extensa la lectura del 1 al 18, pero sí quiero leerla toda porque es muy interesante lo que nos está diciendo aquí Jesús a través del apóstol. Voy a estar leyendo del 1 al 18 del capítulo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese el testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias a Dios por su palabra, que nos deja mucho mensaje, sobre todo para estas fechas que hoy vamos platicando con personas, escuchamos comentarios. Usted tal vez los ha dicho hoy como hermanos en Cristo, como cristianos.
Tal vez es muy común también hacer estas expresiones, pero basándonos en este texto de la palabra de Dios, hoy en día tenemos nosotros que analizar realmente cuál es el propósito por el cual el Verbo se hizo carne. ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo vino a la tierra a vivir con nosotros? Cuando escuchamos expresiones por ahí de que pues esta Navidad no va a ser igual, que nos tocó vivir una situación diferente, tal vez usted ya está añorando fiestas pasadas, Navidades pasadas, porque ya sabe que esta pues va a ser cerrada en familia, que así debe de ser, así se recomienda. Pero la mayoría de las personas tiene una tristeza, una nostalgia, tal vez una situación de desesperación dentro de su interior, porque sabe que estas fechas son diferentes. ¿Cuál es la verdad, la razón por la cual ustedes están viviendo esta situación? Es que se ha perdido el verdadero significado de lo que es la Navidad. Cuando nosotros estamos viendo o estudiando un poquito la raíz de la palabra, los vocablos, lo que nos dicen ahí, ¿verdad? Lo que es la explicación, sabemos que la Navidad tiene su origen del verbo del latín, del vocablo nativitas. Esta a su vez proviene del verbo nascor, cuyo significado es nacer. Por lo tanto, nativitas significa nacimiento. Nativitas significa nacimiento, y esto se lo atribuimos tradicionalmente como el nacimiento de Jesucristo, y es lo que conocemos como la Navidad. ¿Por qué se lo explico? ¿Por qué me tomo este momento para darle esa pequeña explicación? Porque nosotros estamos realmente recordando el nacimiento de Jesús. Para nosotros es importante que Él nació, tener ese conocimiento, que Él vino al mundo, Él habitó entre nosotros. No importa la fecha. Muchos discuten si es en diciembre, si es el 25, que no lo fue, que no fue el año, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, pero se pierde realmente el objetivo y nos desgastamos con algo que no nos aporta nada. Vamos a dar realmente el objetivo bíblico, la explicación bíblica y el mensaje que Dios nos está dando para que nosotros lo asimilemos y para que nosotros lo transmitamos a otras personas. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Y la Navidad es que Cristo nació. Y eso es lo que nos interesa, que Él vino al mundo. Cuando estamos hablando y estamos leyendo este texto que nos aporta el apóstol Juan, dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Dice que aquel verbo fue hecho carne. Cuando el apóstol nos está dando una explicación, ¿quién era el verbo? ¿Qué hizo el verbo? Cuando nosotros en algún momento, dentro de lo que estudias, de lo que analizas y lo que aprendes de otros hermanos, nosotros tenemos 4 evangelios que nos hablan de la vida de Jesús. Cada uno de ellos nos da un panorama de las diferentes facetas de Jesús. Mateo nos transmite lo que es Jesús como rey. Marcos a Jesús como el siervo. Lucas a Jesús como el hombre. Y Juan a Jesús como Dios.
Por eso en su introducción vamos a ir analizando que el apóstol Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando de Jesús como el Creador. Estamos hablando de Jesús en el que se sustenta la vida. Dice que todo lo que fue hecho sin él, nada hubiera sido hecho. Cuando hablamos de Jesús como Dios, estamos hablando de una parte de Dios, porque Dios es una unidad, son tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios, es una unidad, pero son tan fundamentales uno como el otro. La unidad no se pierde, ahí está siempre. Cuando estamos viendo esta verdad, dice el apóstol Juan que ese Dios, ese rector del universo, el creador del universo, por amor, por misericordia, bueno, él viene a este mundo, y ese verbo creador, ese verbo sustentador, viene y se hace carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entre paréntesis, él da un testimonio de esa experiencia que tuvieron tanto el apóstol Juan como el apóstol Pedro, tanto el apóstol Jacobo. Estuvieron los tres con una experiencia en un monte que Jesús les hizo una invitación, y ellos vieron la transfiguración de Jesús. Y aquí entre paréntesis dice Juan, y nosotros somos testigos, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Cuando estamos viendo esta palabra, de aquí vamos a sacar un mensaje que es fundamental, por la cual el propósito de que Jesús haya venido a la tierra. Solamente tres cosas vamos a tomar en cuenta en esta hora, que es una infinidad de propósitos, pero según su necesidad, Cristo ahí está. Pero vamos a ver hoy tres cosas que son fundamentales para nuestra vida cristiana, para que usted viva bien y para que disfrute no nada más estas fechas, sino que cualquier fecha del año, que usted lo viva pleno, feliz, confiado, a pesar de las circunstancias que nos estén rodeando. Hay una seguridad de que Dios ahí está en nosotros y con nosotros. Vamos a ver el propósito del cual Cristo vino al mundo. Vamos a ver el punto número 1. Dice que el versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese que la Navidad, como todo el mundo nos ha vendido esa idea barata, pero que a la vez económicamente ha sido muy costosa para muchas generaciones, es una idea tan distorsionada de lo que es el plan original de Dios para que Cristo viniera a este mundo. Y cuando nosotros estamos viendo esta venida del Mesías, pues muchos lo toman como un pretexto para sacar todo lo que traen dentro de sí. Y dice el apóstol Pablo que son sus pasiones lo que verdaderamente revela la naturaleza de la persona, y toman cualquier pretexto, y uno de ellos son estas fechas. Pero todo esto solamente es desviarnos del verdadero objetivo. Cuando estamos viendo, vamos a ver el propósito número 1,
por el cual ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una vez que Jesús viene al mundo, trae algo que quiere compartir con nosotros. Es el propósito por el cual ha venido a este mundo, traernos gracia y traernos verdad. La gracia es la salvación que quiere que usted tenga y que usted disfrute, y la verdad es la libertad que tenemos, y que esa verdad nos ha hecho libres, dice su misma palabra. Y Él quiere darnos salvación, y Él quiere darnos libertad. ¿Libertad de qué? Pues libertad del pecado, libertad de esa esclavitud que nos mantiene el pecado ahí sometidos. Nos quiere dar salvación porque estamos muertos espiritualmente, y la paga del pecado nos lleva a una condenación eterna, una separación eterna con Dios. Pero la gracia se muestra y nos da esa salvación. Él toma ese lugar por nosotros. Y aquí vamos a ir centrándonos en el verdadero objetivo de su venida. Déjenme retomo el punto número 1, y dice que, versículo 12, que nosotros lo primero que tenemos cuando somos merecedores de esa gracia, y somos, déjenme rectificar, no somos merecedores, Él nos da esa gracia, nosotros por fe recibimos esa gracia, por obediencia a su palabra. Pero cuando nosotros estamos viendo el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da un derecho, les da una autoridad de ser hechos hijos de Dios. Una vez que nosotros recibimos esa gracia que es la salvación, punto número 1, nosotros tenemos ese privilegio de pertenecer a una familia, tenemos una identidad. Como cada uno de ustedes tiene una identidad, tiene su nombre, tiene sus apellidos, tiene su fecha de nacimiento, tiene su lugar de nacimiento, todo tiene todo un registro. Cuando nosotros hemos recibido esa gracia a través de Jesucristo, en ese momento somos parte, nos adopta como hijos suyos, somos parte de la familia de Dios. Dice que nos recibe como hijos, nos da potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso mensaje de ese verbo encarnado que viene y lo primero que hace es adoptarme a mí como su hijo. Ahora soy su hijo, ahora soy parte de una familia celestial, de una familia eterna. Cuando estamos viendo nosotros ya este proceso, me voy a estar apoyando en la carta a los Romanos para un segundo punto, capítulo 3 de la carta a los Romanos. Déjenme le leo del 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús, cuando viene a este mundo, viene y se hace carne, ese verbo se hace carne. Veíamos que trae su gracia y trae la verdad. Y la gracia, nosotros somos, a través de esa gracia que es la salvación que Dios nos está dando, no nada más nos adopta como su familia, como hijos de Dios, sino que ahora tenemos un privilegio más. También somos justificados.
que es justificarnos, que por su sangre, por su sacrificio, Él nos abre el acceso hasta el trono de la gracia. Nos dice ahí la carta a los Hebreos, donde nosotros encontramos pues el oportuno socorro. Estamos convencidos de que Dios nos escucha, no por nuestras obras son malas, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos justifica, nos presenta justos delante de Dios, siendo pecadores. Él, por su sangre, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, nos presenta justos delante de Él. Pero una vez que nosotros le hemos aceptado como Salvador y que hemos sido adoptados como sus hijos, usted me va a decir, ¿y que no todos somos hijos de Dios? Con esta palabra que le estoy leyendo, le estoy dando una respuesta, no yo, sino el mismo Dios, que solamente aquellos que aceptan a Jesucristo son parte y son llamados hijos de Dios. El resto somos creación de Dios, y me incluyo porque yo no nada más soy hijo de Dios, sino que también soy parte de una creación de Dios. Pero hay gente que son creación solamente. Dice la palabra de Dios que el mismo Dios creador, Él es responsable de su creación, y Él hace llover sobre justos e injustos. El sol sale para justos e injustos. Y esto me está dando una evidencia de la responsabilidad que tiene nuestro Padre sobre su creación. Pero son solo eso, creación. Solamente aquellos que le hemos aceptado a su Hijo, a Cristo, como nuestro Salvador, somos parte del reino, porque la misma palabra dice que somos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, somos hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, también somos justificados. Él nos presenta a Dios justos, no porque lo seamos por nuestras obras, lo repito, sino por su sacrificio que Él hizo en la cruz, por la sangre derramada en la cruz, es como nos justifica en su presencia. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora déjeme le leo el 28-31. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Hablando de la circuncisión y de la incircuncisión, habla de los gentiles y habla de los judíos. Hace la diferencia, sigue haciéndola. Pero nos dice ahora que luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Me llama la atención el capítulo 1 de Juan, versículo 17, que nos hace referencia de la ley. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de la ley, y el apóstol Juan hace referencia de la ley, y el apóstol Pablo dice, bueno, entonces por la fe vamos a invalidar la ley. En ninguna manera. Usted tal vez ha escuchado mucho esta expresión que es muy común
y que yo en su momento la repetía y la repetía. Ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Y buscábamos cómo hacer una enseñanza extensa y dar una explicación vasta de que nosotros ya no vivíamos bajo la ley, sino vivíamos bajo la gracia. Y muchas veces lo repetimos eso y lo repetíamos, pero qué error cometemos a veces, porque sí es cierto que para la salvación, pues la gracia es fundamental, es básica, es única, pero para mi formación, para mi diario vivir, para mi caminar con Dios y lo que conocemos como la santificación, todo el conocimiento para yo llevar una vida conforme a la rectitud que Dios me está llamando a que yo camine, todo ese conocimiento yo lo tengo en la ley. Por eso dice el apóstol Pablo, bueno, ¿y vamos a invalidar la ley por la fe? En ninguna manera. Nosotros estamos llamados para caminar todos los días bajo la ley. Y usted me dirá, pero ¿cómo? Si estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pero estamos formados por el conocimiento de la ley, y por sí solos, por nuestras fuerzas, por nuestra naturaleza, jamás lo haríamos, porque somos rebeldes, así de sencillo, por naturaleza. Necesitamos nosotros ese don de Jesucristo que vino y se hizo carne y nos adoptó como hijos, somos parte de su familia, nos justifica delante del Padre, pero que ahora también su Santo Espíritu que mora en nosotros nos ayuda a caminar y a cumplir la ley. Sin Él nos rebelamos constantemente. Sin Él somos parte de una raza caída. Sin Él estamos muertos espiritualmente, viviendo en placeres, viviendo bajo idolatría, viviendo bajo religión, sometidos al pecado, la esclavitud del pecado, viviendo en una situación deprimente. Pero conforme hemos sido adoptados como hijos y conforme nos han justificado Cristo ante el Padre, ahora nosotros caminamos en este proceso que conocemos como la santificación, pero sin el Espíritu Santo, que es parte de esa gracia que se nos da, de ese regalo tan maravilloso que tenemos. Sin Él jamás podríamos caminar bajo los parámetros de Dios. Por eso la ley es importante, porque es la que nos va formando día con día para caminar en ese proceso. Repito, lo que conocemos como la santificación. Vamos a retomar el punto principal, que es la Navidad para usted. La Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Recordamos el nacimiento de Jesucristo, pero vamos a quedarnos con el verdadero objetivo, el propósito por el cual Él vino a este mundo. Y Él vino para darnos vida, y para darnos una vida en abundancia. Él vino a rescatar aquello que se había perdido. Él vino para darnos una identidad. Él vino para justificarnos delante del Padre. Y Él vino para ayudarnos ahora, mientras estamos en este proceso de peregrinaje aquí en la tierra, a que busquemos estar en ese proceso de santificación día con día, que declaremos como el apóstol Pablo, que lo hizo en su momento: las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero no a nuestras fuerzas, jamás lo lograríamos. Esto es solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es la Navidad. Esto es la Navidad que Cristo quiere que tenga usted en su corazón. No son regalos, no son fiestas, no es cena. Si usted lo tiene, qué bueno. Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero la verdadera esencia de la Navidad debe quedar en su corazón. Que el Espíritu Santo esté en su corazón. Que Cristo esté en su vida. Que Dios Padre tenga el control total de su vida.
que es el verdadero propósito por el cual el Verbo se hizo carne. Incline su rostro y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta misericordia que en su momento manifestaste, Padre, por el amor que tuviste y que en obediencia a tu Hijo fue a la cruz para restaurarnos, para rescatarnos, para darnos vida, pero sobre todo, Padre, para adoptarnos como hijos tuyos, para justificarnos, Padre, y para ayudarnos a llegar a esa santidad hasta que lleguemos a la plenitud del varón perfecto, que es tu Hijo Jesucristo. Pero solamente a través de tu Santo Espíritu es como lo podemos lograr. Te adoramos y te glorificamos por todo lo que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ve, dilo a las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo a las montañas que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndoles olas. Ve, dilo a las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo a las montañas que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas le alumbraron también. Ve, dilo a las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo a las montañas que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino los hombres a salvar. Ve, dilo a las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo a las montañas que Cristo el Rey nació. Ve, dilo a las montañas, en todas partes y alrededor. Ve, dilo a las montañas que Cristo el Rey nació, que Cristo el Rey nació.